Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. No hay discusión que la serie nacional El Eternauta de Netflix con Ricardo Darín es un éxito mundial, tanto como lo fue durante más de 6 décadas la historieta creada por Héctor Germán Oesterhel. En este video vamos a hablar de por qué es considerada la historieta más famosa y prestigiosa de la Argentina. ¿Por qué, a pesar de ser considerada una obra maestra, nunca pudo ser concluida? No solo eso, muchas veces cancelada. Como El Eternauta es recordada por su primera parte, pero en realidad no solo tiene secuela, sino que es toda una saga que trascendió incluso a su creador. Vamos a hablar de las inspiraciones de su autor que lo llevaron a crear este cómics, sus influencias y huellas que dejaron para el cine americano, los posibles plagios que tuvo la historia incluso en manos de Borges y Bioy Casares. ¿Por qué Oesterhel nunca pudo pasar de la primera historia de Juan Salvo, dejando relegado a más que un segundo plano la idea que le está dando nombre al cómics? No solo tuvo secuelas, sino que también la historia que todos conocemos fue reescrita por el mismo autor, pero con otro dibujante. Vamos a ver cómo la historia pareciera estar maldecida porque en varias oportunidades fue cancelada o con cierres abruptos por diferentes circunstancias políticas y económicas del país, por lo que se la considera una obra totalmente inconclusa a pesar de semejante éxito. Como hoy hay varios que se suman a la ola del éxito y reflotan sus relaciones con el Eternauta, pero que en su debido momento no solo la prohibieron y cancelaron, sino que operaron en contra del escritor. Y por supuesto hablaremos del legado, lo que nos dejó como sociedad, la idea del héroe colectivo y en lo que el escritor a través de sus personajes intentó transmitir para, con el desarrollo y crecimiento personal e individual de cada persona, construir una sociedad mancomunada difícil de frenar. Prepárate para un video donde no dejo nada afuera sobre la verdad detrás del autor y de la obra El Eternauta, y si como eso fuera poco, en este video te voy a dar más info de dónde completar todo lo que cuento y regalitos para todos los que ven y obvio quieran conocer la historia completa de Juan Salvo. Soy Dani y arrancamos con la historia de Héctor Germán Oesterhel y la historia de su obra El Eternauta. El Eternauta, la serie. Elena junto a sus amigas se encuentra navegando en un río de Tigre cuando a sus espaldas no se da cuenta que las luces de la gran ciudad se apagan y algo misterioso está pronto a ocurrir. Mientras tanto, en las afueras de la capital, pero casi en los límites, en una noche cualquiera de verano con la temperatura agobiante en el living de la casa de Juan, se reúne con sus amigos de más de 30 años a jugar a los naipes, tomar algún aperitivo, mientras afuera en las calles empieza a suceder algo impensado. En pleno verano la temperatura se vuelve invernal y del cielo cae nieve. Inmediatamente se dan cuenta que un amigo y los vecinos que se acercan a las ventanas a ver semejante acontecimiento caen muertos instantáneamente al ser alcanzados por esos copos de nieve que pronto sabrán que no es más que una arma invasora. Los extraterrestres acaban de llegar a la Tierra, más precisamente a Buenos Aires. Ante la deducción de Favali, el más intelectual del grupo, construyen un traje aislante para Juan Salvo, el personaje interpretado por Ricardo Darín, porque le preocupa a su hija que está en la ciudad reunida con otras chicas en la casa de una amiga. Desde ese entonces comienza la aventura de Darín en el exterior, en las calles repletas de nieve y muerte, de personas atrapadas en trenes y edificios y la locura de muchos por sobrevivir. Juan Salvo primero va a la casa de su esposa Elena para saber dónde se encontraba su hija. Ahí el personaje se encuentra con su primer enemigo, el líder del edificio que a toda costa quiere la máscara de Salvo para poder salir al exterior. Pero la historia se va sumergiendo cada vez más en esos lugares comunes y reconocidos de la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la historia asoman nuevos personajes y nuevos enemigos, la aparición de los cascarudos, que tienen cierta inteligencia pero que además matan o capturan a los humanos. Mientras tanto, Juan
Salvo tiene ráfagas de imágenes, sueños o alucinaciones o incluso especies de déjà vu, que la esposa le pregunta si han regresado. No voy a dar más explicaciones sobre de qué son algunas de estas imágenes porque son parte argumental de la historia, pero esas imágenes se entremezclan con otras del presente inmediato, a lo que Juan Salvo dice: siento que ya estuve aquí. La primera temporada de 6 capítulos no son más que una introducción al mundo del Eternauta creada por Héctor Germán Oesterhel en 1957. La serie llega solo a presentar el problema de la invasión, a darnos a conocer a los personajes protagonistas, pero deja muchas dudas para la continuación. Por ejemplo, ¿cuáles son esas imágenes que le vienen a Juan Salvo? ¿Por qué siente que ya estuvo ahí? ¿Cómo llega inesperadamente Clara, la hija, atravesando la nieve, pero tiene comportamientos raros? La temporada de 6 capítulos no son más que una introducción al mundo del Eternauta creado por Héctor Germán Oesterhel en 1957. La serie llega solo a presentar el problema de la invasión, a darnos a conocer a los personajes protagonistas, pero deja muchas dudas para la continuación. Por ejemplo, ¿cuáles son esas imágenes que le vienen realmente a Juan Salvo? ¿Por qué siente él todo el tiempo que estuvo ahí? ¿Cómo llega inesperadamente Clara, la hija, atravesando la nieve, pero tiene encima comportamientos raros? ¿Por qué hay personas que parecen estar controlados? ¿Por qué la serie se llama El Eternauta? Pero antes de avanzar con muchas dudas que seguramente se encontrarán las respuestas, sobre todo para aquellos que ya leyeron El Eternauta 1 en el cómics, y digo uno porque muchos creen que solo existió uno solo, pero pronto te voy a estar contando todo sobre el universo creado por Oesterhel. Pero antes vayamos a las diferencias que hay con los cómics y el punto en común que su autor quiso dejar plasmado en la obra, aunque después vamos a ver que se va a desdecir, pero primero lo primero. Las diferencias es que la serie arranca presentando directamente el momento, la noche de verano, donde va a pasar absolutamente todo, mientras que en el original arranca en un tiempo alterno donde Juan Salvo se le aparece al escritor de un cómics, el alter ego de Oesterhel, a quien le va a estar contando toda la historia. La serie, Juan Salvo es un hombre de más de 50 años y tiene una hija adolescente y está separado de su esposa, mientras que en el original es un hombre de unos 30, vive feliz con su esposa e hija que tendría alrededor de unos 7-9 años. El cambio de edad del personaje luego veremos que tiene un motivo en la serie. La historia original transcurre en el presente, en que se escribió en 1957, mientras que la serie es en nuestra época. Esto también juega un papel fundamental porque habla de nuestra idiosincrasia, donde en un mundo apocalíptico, a pesar de contar con grandes herramientas tecnológicas como el celular, quedan obsoletas, y es aquí una de las grandes frases que nos deja la serie: lo viejo funciona. Pero lo más interesante y cautivador de la serie, además de los efectos, y que por lo menos para el público argentino y latinoamericano, es que El Eternauta marca otro hito dentro de la cultura pop o de la industria. Quedó demostrado que en estas zonas del hemisferio también es posible ahora recrear una historia de ciencia ficción como nos tiene acostumbrado Hollywood. Y digamos la verdad, nunca pensaron o dijeron casi en tono egoísta por qué siempre los extraterrestres invaden Estados Unidos y siempre destrozan o la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel o Londres. Che, banquen, a nosotros también nos tenía que pasar alguna vez, ¿no? Bueno, El Eternauta justamente rompió ese paradigma y ahora los extraterrestres están interesados en Latinoamérica. Pero como les decía, lo más importante también es el mensaje que nos deja la serie, mientras estamos hartos de ver en el cine americano héroes y villanos estereotipados, el superpolicía, el veterano de guerra de Vietnam, el millonario, el periodista, y ni qué hablar de los superhéroes, por ejemplo, de DC y Marvel. El Eternauta plantea otro tipo de historia con otros tipos de personajes, una invasión extraterrestre en un momento y en una hora y en un día cualquiera, en un lugar común, porque pasa también en un barrio del Gran
Buenos Aires. Pero no solo eso, sus protagonistas son personas comunes. Juan Salvo, si bien no queda claro en la serie, sí en el cómics es un pequeño emprendedor con una pyme que produce transformadores. Pero se rodea de otras personas comunes. De hecho, el primer enemigo con el que se enfrenta no es más que el referente del consorcio del edificio donde vive su ex esposa. Pero repito, los personajes son personas comunes y corrientes sin grandilocuencias. Los personajes principales de la serie. Vamos a empezar hablando por Juan Salvo. El protagonista principal es un hombre común que se convierte en un héroe involuntario luchando por la supervivencia de su familia y amigos. En la serie televisada, Juan es interpretado, justamente como les decía, por Ricardo Darín. Elena Salvo, la esposa de Juan Salvo, en la serie televisada interpretada por Carla Peterson, ella muestra su fortaleza y determinación para ayudar a su familia y a la comunidad. Alfredo Favalli, el mejor amigo de Juan, un profesor de física que aporta conocimientos y estrategias para la lucha contra los invasores. Lucas Herbert, un joven entusiasta de la electrónica y amigo de Juan, que también se ve involucrado en la lucha contra los invasores. Polsky, un anciano jubilado que construye violines, amigo de Juan y primera víctima de la nevada mortal. Ruperto Mosca, un periodista que documenta los acontecimientos y se convierte en un foco central en la serie televisada. Y teniendo en cuenta las características de cada uno de los personajes, podemos decir que El Eternauta es una obra que llama a la concientización social y cómo el desarrollo personal e individual es aún más grande en un trabajo en equipo que Oesterheld define como el héroe colectivo. Esto es entender las siguientes definiciones que quiso plasmar Oesterheld en esta obra. La idea de que la verdadera heroicidad reside en la unión y el trabajo conjunto de un grupo de personas para superar una amenaza común en lugar de depender de un héroe individual o superhumano. Oesterheld, a través del Eternauta, desafía la idea tradicional del héroe solitario, proponiendo que cualquier persona puede ser un héroe si trabaja con otros hacia un objetivo en común. Tal es así que los conceptos se definirían de la siguiente manera: superando la heroica individual. Quiero decir, Oesterheld rompe con la idea del héroe solitario, invulnerable y extraordinario, popularizado justamente en las historietas y en el cine. La unión hace la fuerza. El héroe colectivo se basa en la idea de que a través de la colaboración y la solidaridad un grupo puede superar obstáculos que un individuo no podría lograr solo. Un reflejo de la sociedad. El héroe, concepto de héroe colectivo, en El Eternauta se puede interpretar como un llamado a la unidad y la resistencia ante situaciones de crisis, en lo que la ayuda mutua es fundamental. Un mensaje político. Oesterheld, como militante político, reflejaba en sus obras su visión de la sociedad y la importancia de la acción colectiva para la transformación social. La importancia de la comunidad. La obra de Oesterheld destaca la importancia de la comunidad y la necesidad de fortalecer los lazos sociales para enfrentar desafíos en común. La organización de un equipo. La historia muestra cómo los habitantes de Buenos Aires se organizan y se defienden colectivamente contra la amenaza, evidenciando la fuerza de la unión ante la adversidad. La importancia de la solidaridad. Los personajes se ayudan mutuamente, comparten recursos y trabajan juntos, demostrando que la solidaridad es fundamental para el éxito de la resistencia. Si hasta acá te está gustando el video, te pido que no te vayas, porque ahora viene información sumamente útil para todos los que están interesados en la gran obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Pero antes, déjame decirte que si te gustan estos tipos de videos, no dudes en dejármelo escrito en los comentarios de acá abajo, y obvio que me regales un pulgarcito hacia arriba, que a mí me sirve un montón. Y ahora sí, seguimos con la segunda parte de este video relacionado a
todo lo que no se sabe de la historia completa del Eternauta y su influencia dentro de la cultura pop. Si bien con el estreno de la serie por Netflix no tardaron en salir las comparaciones entre las imágenes apocalípticas de el ingreso a Atlanta con las autopistas de Walking Dead o la destrucción panorámica de la ciudad en The Last of Us, obvio que en el Eternauta no queríamos quedarnos atrás y ver nuestra Buenos Aires también destruida por el enemigo en común. Pero sin dudas, mientras los más mal pensados buscaron estas similitudes con producciones nuevas de la industria del cine y la TV americana, déjenme decirles que el Eternauta ha influenciado de sobremanera en héroes en muchos sentidos a otros y particularmente de las series y películas norteamericanas. Y les paso a dar algunos detalles, por ejemplo. Ve Invasión Extraterrestre, la serie original de los 80, claramente la resistencia contra los visitantes no se centra en una única figura como Mike Donovan o Julie Parrish que lideran, pero la fuerza de la resistencia justamente radica en la unión de diferentes individuos con habilidades y experiencias diversas, científicos, activistas, gente común que se levanta contra la opresión. La supervivencia depende de la colaboración y el ingenio colectivo. En Star Wars, la trilogía original iniciada casi a fines de los 70, si bien Luke Skywalker es el personaje central en su viaje personal, la lucha contra el Imperio es un esfuerzo colectivo de la Alianza Rebelde. Personajes como Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi y muchos otros aportan sus habilidades y liderazgo. La destrucción de la Estrella de la Muerte o la caída del Imperio no son obra de un solo individuo, sino la acción coordinada de muchos. Incluso la fuerza, aunque poderosa en individuos, se manifiesta a través de la conexión y la creencia del grupo. En The Walking Dead, el cómics del 2003, este es un ejemplo muy claro de un héroe colectivo en un contexto posapocalíptico. Si bien Rick Grimes y luego otros líderes tienen un papel importante, la supervivencia del grupo depende de la fuerza de todos sus miembros, sus habilidades complementarias y su capacidad para trabajar juntos frente a las amenazas de los caminantes y otros grupos humanos. La pérdida de cualquier miembro justamente impacta al colectivo y las decisiones se toman a menudo considerando el bienestar del grupo en su totalidad. No hay individuos con superpoderes, solo personas comunes luchando por reconstruir un mundo y protegerse mutuamente. Y así un sinfín de series y películas que traen la idea y el concepto que Oesterheld había plasmado allá por 1957. Lo mismo sucede con el concepto de el viajero del universo o viajero eterno en el tiempo, ya que Juan Salvo originalmente, y por lo que cuenta el cómics, participa activamente del ataque invasor, pero sabemos en realidad desde los inicios, todos aquellos que leímos el cómics, que él tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y no solo eso, haber sido observador de los grandes cambios y acontecimientos a lo largo de la historia pasada y futura de la humanidad. Algo que se asemeja a otro personaje de los cómics de Marvel, el Vigilador, que es el que narra, por ejemplo, los acontecimientos en la serie animada de Walt Disney que se llama What If. En 1997 se estrena la película que al menos por Argentina se conoció como Invasión, pero que su título original es Starship Troopers. La misma arranca con la llegada de un meteorito que impacta de lleno a Buenos Aires y mata a millones de personas, y acto seguido se sabe que el meteorito fue enviado por una raza alienígena del tipo arácnido. Inmediatamente aparecieron las ideas de que la película estaba basada en el Eternauta por algunas de sus semejanzas. En vez de copos de nieve, un meteorito; en vez de cascarudos, son arácnidos. El lugar es Buenos Aires y el protagonista, o casualidad, también se llama Juan. En un artículo que acompaña al Eternauta en una colección publicada por Clarín en el año 2004, Pablo Muñoz, quien fue uno de los encargados de darle continuidad al Eternauta en la saga Odio Cósmico y por ende un conocedor de la obra de Oesterheld, habla de esta película que está basada no en el Eternauta, sino en el libro Starship Trooper de Robert
Heinlein, y de donde Oesterheld se vio bastante influenciado por este escritor de ciencia ficción anglosajón. Lo cierto es que es un dato incorrecto, porque si bien son contemporáneos, las obras El Eternauta es de 1957, mientras que Starship, la novela, es de 1959. Lo que sí pudo haber pasado, ya que entre las obras de ambos autores hay ciertas coincidencias, es que Oesterheld haya tenido otras inspiraciones después de leer varios libros del autor americano, ya que muchas cosas que se ven en El Eternauta, Heinlein las escribió en 1951 en El amo de los títeres. Nos cuenta una invasión extraterrestre en la que el intruso es una especie de parásito que se prende en la corteza cerebral de los humanos y los dirige como títeres. Esto se puede ver reflejado en la obra de Oesterheld en Los hombres robots y los teledirectores. El Eternauta, por ser de esas obras que trascienden en el tiempo, está más que claro que fue centro de debates en cuanto a posibles plagios. Ya en 1969 en nuestro país se estrenó Invasión, película que su guión fue escrita por Jorge Luis Borges con la colaboración de su amigo Bioy Casares. Sus comparaciones son recurrentes porque ambas obras sitúan la acción en Buenos Aires bajo una amenaza invasora, lo que crea una conexión inmediata para el público argentino. Ambas narrativas presentan a grupos de gente común que se organizan para resistir a una fuerza invasora. Este tema de la resistencia desde abajo, sin superpoderes ni fuerzas militares tradicionales, tanto en El Eternauta en su primera parte como en Invasión, hay una sensación de misterio sobre la naturaleza del enemigo y un clima de amenaza constante que une a los personajes en su lucha. Si bien Invasión de 1969 comparte similitudes temáticas y contextuales con El Eternauta, especialmente en la idea de una invasión a Buenos Aires y la resistencia civil, no se consideró un plagio debido a las diferencias significativas en la trama y en los personajes. Es decir que aunque ambas obras compartan la premisa de una misteriosa invasión a Buenos Aires y la resistencia de un grupo de ciudadanos comunes, la trama específica, los personajes y el desarrollo de los eventos son muy diferentes. El Eternauta tiene una narrativa de ciencia ficción más explícita, con elementos como la nevada mortal, los cascarudos y las manos, así como los viajes en el tiempo. Invasión, por otro lado, presenta una invasión más alegórica y abstracta, sin una explicación clara del origen de la naturaleza de los invasores. Los personajes y sus motivaciones también difieren significativamente. Por otro lado, Oesterheld buscaba una conexión más directa con la realidad argentina y un mensaje social y político, especialmente en las continuaciones del Eternauta. Borges y Bioy Casares, con su sofisticación literaria, construyeron una alegoría más universal sobre la resistencia, el honor y la identidad, con un lenguaje y simbolismos que son propios de sus obras. Ahora vayamos a otro tema, el nombre que le da vida a la historia tanto en los cómics como en la serie de TV, y que hoy en día muchos se preguntan a qué hace referencia. Y la realidad es que es un tema bastante importante a tener en cuenta, porque el concepto de Eternauta hasta el momento jamás se vio ni en la historia ni en la serie. En realidad en el cómic sí, pero solo en las primeras páginas donde él se presenta, pero vayamos primero por partes, ¿sí? En la serie de televisión el nombre no hace ninguna referencia, o mejor dicho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos en los 6 capítulos. Quizá su director Bruno Estañaro se lo dejó como un arco argumental para las próximas temporadas, pero en la historia, ¿qué es lo que pasó realmente? Bueno, aquellos que leyeron la historieta, que tenemos aquí, acá tenemos más, acá tengo otra de las colecciones y acá tenemos algunas de las continuaciones del Eternauta que próximo voy a estar comentando en el video. Vamos a ver qué es lo que pasa con el nombre. Bueno, como les decía, aquellos que sí leyeron la historieta sabrán de qué les hablo. En las primeras páginas del Eternauta no arrancan con la cálida noche de verano que de pronto se convierte en un invierno con nieve mortal. Arranca en otro tiempo que se desconoce, donde Juan Salvo de la nada
cobra visibilidad, como si se tratara de un hombre invisible, sentado en la silla frente al escritorio de un tal escritor de cómics que luego vamos a saber que es el mismísimo Oesterheld, quien le pregunta: ¿quién eres? Y Juan le responde: podría darte centenares de nombres y no te mentiría, todos han sido míos, pero quizás el que te resulte más comprensible sea el que me puso una especie de filósofo de fines del siglo XXI, el Eternauta. Me llamó así para explicar en una sola palabra mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad, mi triste y desolada condición de peregrino de los siglos. Su primera aventura, que para la mayoría es la única aventura, y hasta me arriesgaría a decir que de todas las secuelas e historias que vinieron después y que conocemos de Juan Salvo, son basadas en la misma: la invasión de seres extraterrestres en Buenos Aires. Este es un ejemplo de que la historia se comió el personaje principal. Es que Oesterheld tenía en mente otro destino para la serie del Eternauta. La principal motivación, la idea fuerza que tenía Oesterheld con el Eternauta, y de ahí el nombre que se refiere a la eternidad, era escribir una historia de un viajero en el tiempo y simplemente contar en su primera aventura las razones del peregrinaje. Lo que iba a ser una historia de aventura cuyo primer escalón era la invasión de los sellos quedó trunca, y la fuerza de la primera historia se comió el proyecto, de tal manera que el propio final nos brinda una resolución cíclica, y el Eternauta nunca terminó siendo tal personaje, simplemente un hombre que se pone al frente de un conjunto de personas para luchar frente a la opresión invasora. Tampoco nunca quedó claro cómo una persona común y corriente logra obtener dicho poder sobrenatural para deambular en el tiempo y en el espacio. Lo que sí podemos decir que ese concepto de los viajes en el tiempo fue retomado en dos ocasiones y con distintos enfoques por Oesterheld. Uno con Sherlock Time, el detective del tiempo que se desplaza a través de la cuarta nave, y con Mort Cinder, quien se desplaza por las épocas de la humanidad de un modo un tanto más traumático, muriendo y resucitando una y otra vez. Para poder continuar con más sobre la historia del Eternauta, primero tenemos que frenarnos un poco en el tiempo y conocer un poco la biografía de su autor, y esto se debe a que los cambios de la historia del Eternauta tienen relación directa con su crecimiento en cuanto a su pensamiento ideológico, que marcaron de sobremanera al personaje también de la ficción, o sea, Juan Salvo va a cambiar radicalmente, y esto se debe al involucramiento de Héctor Germán Oesterheld en la militancia política en los tiempos turbulentos de la Argentina de los 70 en plena dictadura militar. Así como hace el Eternauta, entonces vamos a retroceder y vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a presentar entonces a Héctor Germán Oesterheld, que nació el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires, en una familia de ascendencia europea-alemana y de buen nivel económico, que justamente propició su formación desde muy chico y se apegó a la lectura. Por lo que se sabe, leía clásicos, en especial los de aventura al estilo de Emilio Salgari y Robert Louis Stevenson, pero también clásicos griegos. Publicó su primer cuento Truila y Miltar en el diario La Prensa en 1943, y en esta obra se pueden encontrar ya los valores que luego serían su bandera y motivación literaria luego de completar sus estudios universitarios, que se casó con Elsa Sánchez, donde tuvieron también 4 hijas: Beatriz, Diana, Estela y Marina. Oesterheld comenzó a hacerse conocer y tener mucho éxito con tiras como Bull Rocket, El Sargento Kirk. Trabajó con dibujantes célebres como Alberto Brexia, Hugo Pratt y Paul Campani. Su intensa dedicación y el éxito de sus tiras lo llevaron a crear en 1955 la editorial Frontera junto a su hermano Jorge. Editorial Frontera lanzó justamente las revistas Hora Cero y Frontera, de resonante éxito, y aquí comienza la serie del Eternauta, que posteriormente, y luego de cerrar la editorial por problemas económicos, a pesar del tremendo éxito en ventas de sus revistas, Oesterheld comienza a trabajar para
otras empresas, crea otra obra genial, Morcinder, dibujada por Alberto Brexia. En 1976 realiza una segunda parte del Eternauta, nuevamente dibujada por Solano. Allí Juan Salvo, su protagonista, es un héroe distinto al del relato original, mucho más decidido, más combativo, más pragmático, casi un espejo de lo que estaba sucediendo a Oesterheld en la vida real. Es que, para ponernos en contexto, hasta que hizo incluso la primera parte del Eternauta, Oesterheld no estaba involucrado directamente en lo que es la política, aunque sí era una persona con una fuerte ideología arraigada y justamente se encontraba de la vereda de enfrente a lo que fueron sus últimos años. Estaba del lado del antiperonismo. Nunca se terminó de saber qué es lo que lo llevó a hacer un cambio tan abrupto en su línea de pensamiento. Algunos sostienen que fue gracias a la pertenencia al peronismo de algunas de sus hijas y yernos. Lo cierto es que no solo fue peronista, sino que pasó a ser un miembro activo de los Montoneros. Poco tiempo después, tras vivir meses ocultos y cambiando de viviendas, Oesterheld es emboscado y secuestrado en La Plata el 27 de abril de 1977 por fuerzas de seguridad que respondían a la dictadura militar. Aunque se presume que habría sido asesinado en Mercedes en 1978, sigue siendo hoy uno de los miles de desaparecidos argentinos, junto a sus 4 hijas, 2 yernos y 2 nietos aún no nacidos, que engrosan la lista trágica de las víctimas del terrorismo de Estado de los años 70 en Argentina. Es así que, entendiendo el cambio abrupto del pensamiento de Oesterheld, vemos cómo el Eternauta también en su puño y letra ha cambiado su forma, su pensamiento. Héctor Germán Oesterheld había cambiado, y con él había cambiado Juan Salvo, y la trama del Eternauta tenía una fuerte línea política e ideologizada. Es así que para fines de los 60 la revista Gente firma contrato con Héctor para reescribir el Eternauta. ¿Entendieron bien? No una secuela, sino la misma que todos conocemos, pero con algunos cambios significativos narrativos. En esta versión ya no lo acompañaba Solano López en sus dibujos, sino otra de las importantes duplas que hizo Oesterheld. La versión de los dibujos estaba a cargo del uruguayo Alberto Brexia, donde además del expresionista estilo plástico del maestro, Oesterheld condensó el texto y, condicionado por las exigencias de la dirección de la revista Gente, que en esos años su editorial estuvo ligado a la dictadura, la censuró en algunas partes que hasta incluso el guión parecía tener errores. La realidad es que la historia fue aún más corta de lo que se esperaba, porque la línea editorial se había dado cuenta del cambio radical e ideologizado de Héctor, y, como les decía, la revista respondía más al círculo de los militares y dio por finalizado abruptamente el contrato. Ahora vamos a detenernos nuevamente y vamos a volver a viajar en el tiempo al presente. Paradójicamente, por estos días, la revista Gente se subió al tren del éxito de la serie del Eternauta, le ha dedicado varios artículos, y entre ellos recordar y presumir que fue esta revista quien tuvo en sus páginas la recordada historieta. Incluso han hecho fotos con Ricardo Darín sosteniendo un ejemplar de la historia completa, pero reescribiendo el contexto histórico, o sea, presumir haber publicado semejante historia de ciencia ficción, tapando que por sus vínculos con el proceso achuraron la historia original, acortaron el contrato con el autor, y justamente es la versión menos recordada del Eternauta. Volvemos a viajar ahora a 1976, como les había comentado anteriormente, cuando vimos la breve biografía del autor y que tiene lazo directo con el cambio de postura del protagonista Juan Salvo. Es que para este año Oesterheld ya estaba militando fuerte en las filas de los Montoneros, ya era perseguido por los grupos de tarea, y en esos años publicaba el Eternauta 2 en una nueva editorial, en Ediciones Récord, que antes del Eternauta 2 ya había vuelto a editar una y otra vez la obra original. Para esta continuación, el autor modifica el rol del héroe. Juan Salvo es mucho más duro en sus decisiones, y hasta la muerte de los seres queridos se justifica si la causa es buena,
un planteo coincidente con la afiliación a Montoneros de Oesterheld. Una vez desaparecido Héctor por el proceso militar, el Eternauta quedó sin su creador, pero no sin sus ecos. Y ahora sí, antes de continuar, en los adelantos del video de hoy les había dicho que tenía un regalo o sorpresa especial para todos. Una vez que termines de ver este video y si quedaron con más ganas del Eternauta, pueden ir a www.circocaníbal.com.ar, donde van a encontrar más información de todo lo que venimos hablando, sino que además les dejo un video que encontré en internet y toda la historia completa, todos los cómics publicados desde su inicio hasta la última edición, para que lo puedas descargar gratis. Y ahora sí, continuamos con la última parte de este video, que también tiene muchos datos interesantes. Allá vamos. Y como habíamos dicho anteriormente, el Eternauta jamás pudo ser la historia original que Oesterheld tuvo en mente para Juan Salvo. Todo lo que vino después fueron secuelas o spin-off, siempre relacionados a la invasión a Buenos Aires y a los extraterrestres. Como así también todo lo que vino después fueron manotazos para seguir viviendo de la obra perfecta que fue la primera parte, pero con la autoría de otros escritores que siguieron aportando a la historia, pero en torno a lo construido original, sin explotar el concepto del viajero eterno. Así es como llegaron diversas continuaciones que aportaron en mayor o menor medida otros aspectos a la trama iniciada por Oesterheld. El Eternauta 3 de 1983 nos presenta a Juan Salvo definitivamente enrolado en la búsqueda personal por recuperar a su mujer e hija. Luego le siguieron algunas otras secuelas que se iban colando dentro de lo ya escrito en la línea del tiempo. Es así como en 1997 llega el Eternauta, el mundo arrepentido, que es una continuación no de la tercera parte, sino un episodio que se insertaría al final de la primera en una obra breve ilustrada por Solano con color digital aplicada, gracias a la colaboración de quien es también el guionista Pablo Maestegui. Luego le siguió en 1999 el Eternauta Odio Cósmico como continuación de la tercera parte. El guión es del ya fallecido Ricardo Barreiro, mientras que Walter Taborda y Gabriel Rearte son los responsables de sustituir a Solano con un estilo más cercano al cómics ruso-americano. La idea de Odio es de ver al origen de los sellos, ese terrible invasor. La publicación justamente queda trunca después de la tercera entrega, hasta que en el 2003 y hasta el 2006 Solano López le vuelve a poner imagen con guiones de Maestegui a lo que se conoce como el Eternauta El Regreso, que retoma la invasión original y plantea la continuación donde los invasores se han afincado y nos dominan con el poder económico y político. Por último, con solo 8 páginas, Solano López en el 2007 regresa al Eternauta conmemorando los 50 aniversarios con la autoría esta vez en manos de Juan Sasturian. Ahora nos queda por ver si en otro formato el televisivo, el Eternauta, no solo ha resurgido con la misma fuerza que en sus inicios, sino ver si en las próximas temporadas en la evolución conocemos nuevos caminos para Juan Salvo, pero eso obviamente todavía está por verse. Y antes de la reflexión y conclusión de todo lo que vimos, te pido que si llegaste hasta acá, es muy probable que te haya interesado el tema y el abordaje, así que a modo de agradecimiento te pido un me gusta, que es totalmente gratis, y obviamente que si te gusta este contenido, que te suscribas al canal y activa la campanita para enterarte primero cuando subo contenido. Si sabes de alguien, obviamente, que le puede interesar este contenido, también te pido que lo compartas. Y obvio, esto no termina acá, podemos seguir escribiéndonos en la caja de comentarios. Y ahora sí, llegamos al momento de la reflexión y podemos decir que la vida de Oesterheld nos deja 3 mensajes claros a través de su obra y conocimiento de vida. La importancia que tiene para la sociedad en su conjunto el trabajo solidario, mancomunado y en equipo en búsqueda de objetivos y propósitos en común. Como por medio de la evolución
del conocimiento y las experiencias, las personas pueden cambiar incluso en lo ideológico, algo que venimos hablando en videos anteriores. El cambio es algo innato de los seres humanos y Héctor no solo lo ha llevado a la práctica en su vida, sino que también lo ha puesto de manifiesto en su obra cumbre. Y tercero, como ese cambio hace que indefectiblemente nuestras vidas tomen nuevos rumbos y por efecto somos los dueños de nuestras propias decisiones. Y de esta forma terminamos este video. Espero que la hayas pasado bien, que te haya gustado y nos volvemos a encontrar en breve con un nuevo y próximo video. Desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos.